Eunice Rendón, tú eres experta en este tema de la migración. Te agradezco mucho que nos acompañes. Bienvenida, buenos días. Buenos días, muchas ¿Cómo gracias. ves lo que está pasando en México? ¿Somos la migra ya de Pues los mira, Estados creo que veo varias cosas A ver. de lo que mencionabas. Por un lado, efectivamente sí ha habido una presión de Estados Unidos a México y bueno, prueba de ello fue que ya pasados los días acordados con Estados Unidos, este fin de semana ya hubo una revisión de resultados, digamos, entre ambos países para ver si se había logrado detener el flujo migratorio de Centroamérica hacia Estados Unidos y en su paso por México, lo cual, según los resultados que nos menciona el propio gobierno, pues hubo una reducción casi del 36% en este flujo. Entonces, por ese lado, creo que sí hay una colaboración presionada, por supuesto, por Estados Unidos en los temas de aranceles. Es decir, Trump hace algo que creo que México tiene que empezar a hacer de la misma forma con distintos temas. Es decir, él mete en la misma mesa el tema económico y el tema migratorio. Nosotros también pudiéramos meterle el tema de seguridad y el tema migratorio, porque finalmente México es un país muy importante para Estados Unidos en el tema de seguridad y sí hay mucha alianza, es decir, hay mucho trabajo en conjunto en las fronteras para que se asegure, digamos, la seguridad en este sentido de Estados Unidos. Entonces creo que esa puede ser una ficha de intercambio. Por el otro lado, estamos viendo el anuncio de las deportaciones expeditas o express, que son estas que el día de hoy se publicaría a mayor detalle, según lo que menciona el propio Departamento de Homeland Security de Estados Unidos, en el que lo que se presupone es que puede hacer una deportación rápida, ¿no? Para aquellos que tengan menos de 2 años. Esto no es algo nuevo, creo que eso hay que decirlo. Incluso nosotros hicimos un análisis con abogados expertos migratorios en Estados Unidos y el primer año de Trump se caracterizó también por hacer este tipo de deportaciones. Y el riesgo o el peligro, o digamos, o donde se violan incluso derechos de los migrantes en este tipo de deportaciones, es que viola el debido proceso. Es decir, el ICE puede detener y deportar a alguien de manera expedita o inmediata, sin que esta persona nada. No, y sin que esta persona sobre todo pase por el juez de migración, que todo mundo tiene derecho, con o sin papeles tienes derecho a pasar por un juez de migración. Lo que sucede es que hay 56 cortes de migración en Estados Unidos que están desbordadas desde Obama. Entonces, Obama creo que lo dejó con 560,000 casos pendientes, ya en la era Trump van 800,000 casos pendientes más o menos. Entonces, por supuesto, quieren despresurizar su sistema y la vía de deportación expedita o express pues les permite que sea más rápido, ¿no?, el proceso. Sin embargo, ahí sí tiene que haber, creo, una asesoría con lo que mencionaba el propio canciller, y creo que hace algunos días escuchábamos cómo iba el avance de la asesoría jurídica en los consulados. Pues va a ser muy importante que estén muy atentos a los casos mexicanos para poderlos defender, porque eso es violatorio del debido proceso. O sea, a ver, suena que hay muchos frentes que atacar en este tema migratorio, el de la seguridad, el del comercio, el de, por supuesto, el libre o el tránsito de personas, pero Eunice, el gobierno mexicano, la Cancillería, se ha visto abrumada, ha reaccionado, digamos, irreflexivamente en un principio, quizá cuando la amenaza de los aranceles. Mira, creo que Trump no es un personaje fácil, ¿no? Cualquiera que tuviera que negociar con él, pues tiene sus dificultades porque es alguien cambiante, por un lado, y es alguien que además siempre te va a presionar. Digo, esto de los aranceles yo creo que es la primera de muchas que va a aplicar hacia México, como en su momento también lo hizo con Peña y con quien sea, ¿no? También con otros países. Ahí creo que por ello menciono que quizá la reacción de México ahora también tenga que poner otros temas de interés para nuestro país sobre la mesa y no solamente ir sobre la agenda de Estados Unidos. Creo que es parte de lo que se intentó ya también este fin de semana. Hay 2 temas nuevos que son de interés. Uno, el tema de las armas, que sin duda es fundamental para nuestro país porque ese flujo de armas genera violencia y la violencia pues está quedando de este lado y las armas vienen de aquel lado. Entonces creo que haber sacado ese tema ya sobre la mesa es uno de esos puntos para poner otros temas. Y la segunda cuestión importante que se tocó es el de las deportaciones de Estados Unidos a México vía aérea a la Ciudad de México, lo cual se hacía hasta 2018 y de manera unilateral Estados Unidos de pronto hace 1 año y medio más o menos decidió dejar de deportar vía aérea a la Ciudad de México, generando mayor presión en la frontera norte, sobre todo en lugares como Ciudad Juárez,
Juárez, Tijuana, Reynosa, etcétera, que son sitios que ya sabemos que de por sí hay problemáticas de seguridad y el generar esta presión pues puede generar más problemática. Más ahora con la otra medida que también nos dijo Estados Unidos hace algunas semanas, que es el tema de que cualquiera que quiera pedir asilo, que es parte del derecho internacional, ¿no? Y que tienes que tener pues ciertas características, ¿no? de riesgo, de casi de perder la vida en tu país de origen, etcétera. Bueno, ahora cualquiera que quiera solicitar esta figura en la Unión Americana tiene que hacerlo primero en México, es decir, pues como un tercer país seguro de facto, pues. Entonces creo que todas estas cuestiones o dimensiones que estamos viendo en el tema de deportaciones y del fenómeno migratorio, pues tienen que alertarnos sobre las políticas que se tienen que hacer. Una de ellas, la que mencionaban, sí mejorar los albergues, porque además recordemos que hay muchos menores también que viajan a veces no acompañados, a veces con sus familias, y es muy importante el interés superior de la niñez en ese sentido, pero también por estas poblaciones que estamos viendo. Digo, en el norte son los que deportan, luego los que ahora se quedan varados ahí en el intento de ingresar, y ahora los que nos manden porque la visa la tienen que pedir digamos, de refugio primero en México, en donde también las solicitudes de refugio se han incrementado enormemente. Hace apenas 3 o 4 años teníamos 7,000 solicitudes de refugio. Cerramos el año pasado casi con 30,000. Wow. Este año vamos a cerrar muy similar. Ajá. Entonces creo que está cambiando varias cuestiones del fenómeno. El hecho de que muchos de los que antes transitaban ahora se queden, pues también tenemos que tomar cartas en el asunto para políticas de integración laboral, de integración educativa y de integración económica y social también, porque pues mucha gente también esto lo está viendo negativamente, y es importante generar procesos donde puedas incluir a los que nunca se han ido, con los que regresan, con los que se transitaban y ahora se quedan, y entonces ahí sí generar ciertos círculos económicos efectivos. Y para eso también algo creo importante va a ser cuál va a ser la cooperación de Estados Unidos en ese sentido, ¿no? Antes teníamos Iniciativa Mérida para temas de seguridad con un pilar 4, que era un pilar social. Quizás se podría renegociar este mecanismo de colaboración, donde a lo mejor el pilar 4 se dedique al tema migratorio y social y se le aumenten los recursos. Sí, bueno, pues el tema no está fácil, y menos con un personaje como Trump, ya lo decías hace un momento. El escenario ha cambiado y por supuesto en México no estamos listos para recibir a toda esa gente que hoy se está quedando. Pues sin duda es un tema bastante complejo, porque además no es solamente la gente que se está quedando, son los que regresan. Desde hace ya varios años son más los mexicanos que regresan de Estados Unidos que los que se van. Al menos en México, pues sí se da esa parte. México además es un país que cumple con todas las caras de la migración, es decir, pues expulsión, recepción, tránsito y retorno. Pero creo que aquí la clave está en el tránsito, que ahora es recepción, y en lo que esto genera tanto en el sur como en el norte de nuestro país, y también, digamos, en medio en algunos de los estados que están absorbiendo a estos migrantes. Entonces, pues sí es muy importante, creo, pensar en innovar y pensar en soluciones también económicamente viables. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, los albergues, además de ser mejorados, digo, las estaciones migratorias son oficiales, es decir, son del gobierno, pero muchos de los albergues son de sociedad civil también, y ya ni les alcanza para mantener a todas las personas que ahí llegan o que transitaban y ahora se quedan, etcétera. Entonces creo que va a ser muy importante empezar a pensar mecanismos, por ejemplo, de albergues productivos. O sea, cómo hacemos soluciones también más sustentables, que no requieran de una inversión permanente y que pues nos ayuden digamos, en esta crisis que se puede dar por este fenómeno y por estos cambios, que además Estados Unidos va a seguir metiendo medidas. Digo, sí, de la deportación expedita es uno, pero otro que hemos visto también, que se ha dado durante los años de Trump, es que antes veíamos que el 80% de las deportaciones correspondían a personas que en el intento de ingreso las regresaban, es decir, era fronterizo. Sí. Ahora vemos un aumento casi el 40% de gente tierra adentro, o sea, gente que ya tenía años en Estados Unidos, y eso tiene otras implicaciones, es decir, gente con familia, con trabajo, con una historia, con una vida por allá, y pues esas personas cuando las regresan, porque también ya aumentaron el castigo de aquel que intente reingresar, entonces pues sí se quedan ya muchos acá aunque no quieran, y también su reinserción de este lado pues tiene su complejidad y requiere también pues de ciertos parámetros de gobiernos locales y el gobierno federal. Porque de entrada están en un sitio donde no quieren estar.
pues de entrada, ¿no? pero de entrada muchos no tienen papeles, y Sí. de entrada, entonces realmente, papeles me refiero hasta de cómo identificarse, Sí. etcétera, y luego la parte social y emocional, ¿no? Que es Ujú. fundamental. Es más, nosotros hablábamos en su momento que el propio Instituto Nacional de Migración tenía que tener psicólogos, ¿no? Para recibir a la gente y entonces poder atender esta dimensión que es fundamental también. Bueno, Eunice, te agradezco que hayas venido. No, Muchas muchas gracias gracias. a ti.